Y el título de la enseñanza de hoy es La iglesia, una senda segura que nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios. ¿Qué es propósito? Es la intención original de un fabricante al diseñar algo en particular. La razón por la cual algo fue creado. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Porque Dios nos creó. Y creo interesante hablar de esto porque estamos en el ocaso de un año. Y de repente podemos mirar hacia atrás y ver tantas cosas que ocurrieron. ¿Dónde estábamos hace un año atrás? Escuchando una prédica distinta en un lugar como este o en otro lugar. Pero ¿qué ha pasado durante estos 12 meses? Esa es una buena reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿He crecido? ¿Dios me ha bendecido? ¿Me ha prosperado? Hay muchos de los matrimonios jóvenes que hoy día están abrazando a sus hijos, como el testimonio que mostramos con Carlito y Polet, que anhelaban tener un hijo y no había ni una posibilidad, y Dios les dio un regalo extraordinario a Santiago. Y claro, fue un pequeño video que mostramos el día de la Navidad, vinculándolo con el Dios fuerte, con el Dios que hace las cosas, con el Dios que es fiel, con el Dios que va con nosotros. Y yo pude ver ahí en Carlito, en el Santi, en la Polet, que Dios estaba cumpliendo el propósito de su corazón para ellos como padres y para Santi con sus padres. Dios tiene un propósito en todas las cosas que nosotros nos permite vivir. Y quiero citar unos textos porque quiero enseñar 4 aspectos importantes del propósito para entender un poco y para bajar la señal de lo que ha sido tu año 2025 y cómo debes tener expectativa del año 2026. Hay un texto en la palabra que dice así, Isaías 43, dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob. Puedes poner ahí tu nombre, ¿verdad? El que te creó ahí, Jairo o Roberto o Andrés. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. Dice: no temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío, dice la palabra. Aquí hay propósito, aquí hay sentido de vida, aquí hay un norte claro para nosotros. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Quizás no fueron ríos, quizás no fueron caminos o caminos de fuego, fueron circunstancias que vivimos este año 2025, en las cuales seguramente en este momento el Espíritu Santo te está recordando de cómo Él te rescató, de cómo Él te sostuvo y cómo Él caminó contigo en medio de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque somos de Él, tú eres mío, dice. Porque le pertenecemos. El verso siguiente dice: yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. Dame un poco más de retorno, hijo lindo. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo te he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. Aquí hace ejemplo, ¿verdad?, de cómo Dios rescató una nación completa, pero esa nación completa también somos nosotros, la Israel espiritual. Dice: porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, yo te amo. ¿Amén o no? ¿Quién toma esa palabra? Amén. Porque eres precioso a mis ojos y digno de honra, y yo te amo. A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¿Amén o no? Deje fuera la noche buena y concéntrese, anímese con esto, porque aquí hay propósito, aquí hay una razón de ser, aquí hay esta parte del diseño de Dios para ti y para mí. Aquí está descrito de una manera concreta cuál es el plan de Dios que tuvo con nosotros, cuál es el objeto de por qué nos creó. Nos rodea con su amor, nos visita cada mañana, nos protege de peligros que nosotros ni siquiera logramos visualizar, porque somos de Él, porque te amo
y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¿Usted cree que Dios nos hizo para vivir una miseria aquí en la tierra? ¿Tú crees que Dios nos hizo y nos envió en la tierra para vivir eternamente en un sufrimiento? ¿Tú crees que Dios cruzó su camino con nosotros para que viviéramos las pellejerías de la vida? No es así. Dios nos creó con un propósito, hay una intención original en su corazón para ti y para mí, y estamos en un camino para alcanzar ese propósito. Amén. Adelante el texto dice: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré, al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Y enseguida agrega: trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. No somos alguien que nació aleatoriamente. No somos alguien que vino aquí a la tierra porque los papás se equivocaron en su método, no sé, anticonceptivo, no sé. Nosotros somos fruto de una voluntad soberana de Dios. Nosotros nacimos porque Dios quiso, y quiero que este año 2025 sea para nosotros una mirada de decir: Señor, todo lo que hiciste por mí, cómo me guardaste, cómo me sostuviste, porque para Él soy precioso, soy digno de honra, soy lo más hermoso delante de sus ojos. Somos su tesoro más preciado. Él dio naciones por nuestra vida. Nos puso una huella digital que nadie en la historia tiene como la que yo tengo, para decirme: tú eres único, te identifico concretamente, sé quién eres tú, sé quién eres, dónde estás, lo que haces, lo que hablas, te amo con todo mi corazón, te he puesto mi Espíritu Santo dentro de ti para que camine contigo y esté contigo. Es un río de amor de Dios sobre nosotros. ¿Amén o no amén? Trae a mis hijos desde lejos, a mis hijas desde los confines de la tierra. No los retengas, tráelos. Y termina diciendo el texto: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Amén o no? Puedo volver a repetir esto ya. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Amén o no amén? Dios nos hizo, Dios nos formó, Él nos sembró en la tierra. Hubo un día para nacer, el día de la alegría de nuestros papás, y también habrá un día para morir. Nada es aleatorio, nada de lo que nos ocurre es azar. Dios tiene mucho que ver en todo nuestro caminar diario. Y tú y yo debemos tener una mirada generosa de cómo Dios nos ha bendecido, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestros logros, aun cuando la inteligencia nos la dio Él, aun cuando Él puso en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero se trata de Él, porque Él cruzó su camino conmigo. No es que yo lo descubrí, no es que yo le di una oportunidad a Dios para que me demuestre que es Dios, aunque sí Él anda buscando oportunidades que le demos para demostrarnos que es Dios, pero Él vino y cruzó su camino con nosotros porque nos ama. Hay propósito en nuestra vida. Amén. Y de eso yo quiero compartir. Hay un texto aquí en la palabra que dice en Proverbios 19:21: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Podemos tener muchos planes, podemos tener muchas ideas, pero al final va a prevalecer lo que Dios diga de nosotros. A veces nosotros estamos haciendo gallitos con Dios, pero dejémonos sumergir en su amor, en su bondad. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que el propósito de Dios en nuestra vida florezca y podamos también entender por qué estamos donde estamos, por qué vivimos donde vivimos, por qué Dios nos dio la esposa que tenemos, por qué nos dio los hijos que tenemos, porque nada en nuestra vida es aleatorio. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque los llamó conforme a un propósito. Eso dice el texto en Romanos. Nos llamó conforme a su propósito. Nos llamó conforme a su diseño original. Nos llamó conforme
en la idea que Él quiso desarrollar en nosotros. Nadie de los que están en esta sala, en la galería, ¿dónde está la galería? Allá. Están en Navidad todavía ustedes en la galería. Pero nadie de los que están en esta sala puede decir, estoy aquí porque vine, porque quiero. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos llamó y cautivó nuestro corazón. Amén. Así que quiero decir esto. El propósito original será el que vencerá. El propósito de Dios finalmente va a vencer. Por mucho que yo tenga planes y proyectos, finalmente va a prevalecer el designio de Dios sobre nosotros. Hay un pensamiento que dice, en la mente de Dios, el propósito es más importante y poderoso que el plan. En la mente de Dios, el propósito antecede a tus planes. Dios tiene un propósito, Dios sueña contigo y en el camino fabrica planes por donde nosotros podamos andar. Muchas veces nosotros podemos estar en un plano de decir que nada de lo que tengo trae satisfacción. Quizás tienes que revisar tu corazón y ver cómo está tu vida en intimidad o tu vida en santidad. Pero cuando uno alinea su corazón conforme a la voluntad de Dios y cuando uno se aparta para Dios, decidiendo priorizar a Dios por sobre todas las cosas, uno se alinea al corazón de Dios y el plan de Dios se cumple y alcanzamos el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Voy a leer un texto, varios párrafos, porque de ahí vamos a traer algunas ideas. Isaías escribe lo siguiente, respecto a propósito, respecto a sentido, respecto a la vida de la nación de Israel. Dice así, escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he encargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, dice, cuando ya peinen cana, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Hay una intencionalidad de Dios con nosotros, individualmente. Amén. Individualmente. Uno por uno, viviendo en intimidad con nosotros, hablándonos con nuestro nombre y apellido. Yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Y les reclama Dios a la nación de Israel a través del profeta y les dice, ¿con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme para que seamos parecidos? Algunos derrochan oro de su bolsa y pesan plata en la balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios y ante ese dios se postran para adorarlo. Lo levantan en hombros y lo cargan. Lo ponen en su lugar y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles ni podrá salvarlos de sus aflicciones. Y aunque aquí habla, técnicamente hablando, habla de una estatua, de una figura de algo, de cualquier cosa, pero una figura donde la gente pone su esperanza, donde la gente claman, donde la gente pide que Dios haga algo a través de esa figura. Dios está diciendo cualquier cosa que reemplace mi vida o mi persona delante de ti se transforma en un ídolo. No solamente una estatua, no solamente algo físico, sino que también son aquellas prioridades que no están bien orientadas, que no están correctamente en el lugar de tu corazón. Y más adelante dice, recuerden esto, rebeldes, piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Y agrega, y aquí vamos a entrar en el meollo de la palabra, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Hay una crítica hacia la nación de Israel. Hay una crítica evidente. Yo he estado con ustedes, yo los he sostenido, yo los he librado, yo los he levantado, yo los he rescatado, yo he estado por ustedes, yo he peleado sus batallas, yo he sido para ustedes su salvador. Pero ustedes han puesto su mirada
en ídolos. Han fabricado cosas que no tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan, tienen boca y no hablan, y rinden homenaje y esperan que estas cosas a ustedes los rescate de algo. Y puede ser el dinero, puede ser un deporte, puede ser cualquier cosa que cubre el primer lugar en tu corazón. Pero dice, recuerden esto, dice el profeta Isaías. Piénsenlo bien, fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Y tú y yo debiéramos ponernos en este momento en la vida y mirar hacia atrás y recordar cómo Dios nos rescató, cómo Dios intervino en nuestra vida, cómo Dios me sacó de un lugar y me puso en otro lugar, cómo Dios abrió una puerta para mi vida. Quizás hoy día tú tienes algo que no tenías ayer. Ah, no, ¿sí o no? Amén o no amén. Yes or no yes. Es probable. Es probable que hoy día estés disfrutando de cosas que no tenías. Y puedes tener un pequeño análisis y decir que esto es el fruto de la fuerza de mi mano, es el fruto de mi trabajo, es el fruto de mi esfuerzo. Y está bien, porque hay que poner todo el corazón para aquellas cosas que uno anhela, siempre y cuando pone al Señor como la prioridad, como la fuente de tu provisión. Y aquí el profeta está reclamando a la nación de Israel, y ustedes son unos rebeldes, dice, acuérdense de las cosas de antaño. Tan solo recuerden cómo pasaron el Mar Rojo, recuerden cómo los sacó de la tierra de Egipto, tan solo eso. Y agrega, yo soy Dios, y no hay ningún otro, yo soy Dios, y no hay nadie igual a mí. Amén o no amén. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que la provisión que tienes, esa provisión del cielo que llegó sobre tu casa, vino de Dios. Y agrega así el texto, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y es interesante porque dice, yo anuncio el fin desde el principio. Antes que las cosas existen, Él las creó. Un momento como este fue diseñado en el corazón de Dios mucho antes de que llegamos a esta sala. Un encuentro con Dios, con tu casa, tu familia, tu esposo, tus hijos, la sanidad de tu hijo o una obra prodigiosa ya estaba diseñada por Dios para tu vida. Yo conozco el fin desde el principio. Mi propósito se cumplirá. Mi voluntad se cumplirá. Mis sueños contigo se cumplirán. No seamos rebeldes, acordémonos de las cosas del pasado. Veamos cómo Dios nos libró este año 2025, cómo Dios nos bendijo este año. Él fue el que lo hizo, no fue mi fuerza ni la fuerza de mi mano. Es Él, porque Él diseñó este año que terminó, determinando para nosotros. Propósito. La intención original de Dios con nosotros. Propósito. Mi propósito se cumplirá. La intención original que tuve contigo al momento de crearte se cumplirá. Yo anuncio el fin desde el principio. Yo recorro la eternidad. Voy al principio y voy al fin simultáneamente. Para nosotros esto es inconcebible, es inentendible. ¿Cómo Dios? Si Dios es Dios, Dios es eterno. Él está ahora con la nación de Israel cruzando el Mar Rojo y está aquí ahora con nosotros y estará con nosotros 20, 30 años más simultáneamente. Amén, ¿me entiende o no me entiende? Y desde esa mirada la pregunta es, ¿torceré mi destino? ¿Le haré gallitos a Dios? Sumérgete simplemente en la presencia de Dios, busca a Dios en su palabra. Toma tu tiempo para orar, medita en Él, descansa en Él y dile, Señor, haz conmigo conforme tu voluntad. Señor, transfórmame en barro otra vez, méteme a la rueda otra vez, porque si esta vasija no te pareció apropiada, hazme de nuevo, porque yo quiero meterme en el centro perfecto de tu corazón. David se mandó el condoro de su vida, llamando a buscar a la esposa de su general más leal, la llevó a su dormitorio.
tuvo sexo con ella y para justificar el embarazo que provocó en ella, manda a buscar a su general Urías, lo emborracha, hace todo lo posible para que él se acueste con ella, tenga sexo con ella, quede embarazada y él quede cubierto de esa infamia o libre de esa infamia. Y todos podemos decir, David es un asesino, sí lo fue un asesino. El tipo fue un violento. El tipo mandó a matar a este general con una carta en su bolsillo al general Joab y le dijo, ponlo en la primera línea de batalla con un par de soldados para que lo maten los filisteos. Así fue la historia de David. Pero dice la Biblia que Dios encontró a David, hijo de Isaí, un varón conforme a su corazón y que él haría todo lo que Dios diría. Lo que estoy queriendo decir es que aun cuando tú y yo tomamos malas decisiones, aun cuando tú y yo hablamos cosas indebidas, aun cuando tú y yo hacemos lo que no tenemos que hacer, si alineamos nuestro corazón al corazón de Dios, Dios nos conecta nuevamente con su propósito. Porque Él lo único que quiere es darnos vida y una vida en abundancia independiente de los errores que hemos cometido. David se equivocó, fue deleznable, fue vergonzoso, fue indescriptible, cualquier cosa ya. Pero dijo que él era un hombre conforme a su corazón. Quería todo lo que él quería. Entonces yo quiero invitarte en esta mañana a ponerte en este lugar de tu vida. Dios tiene un propósito contigo. Dios te diseñó para hacer algo hermoso, perfecto, oportuno, en el tiempo de Dios. Estás en un camino donde debes simplemente alinear tu corazón con el corazón de Dios para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Así que quiero simplemente como para hacer un pequeño recordatorio de lo que significa lo que Dios ha hecho con nosotros y para un poco bajar la señal de lo que Dios hizo este año 2025. Ha sido un año marcado por el avivamiento con entendimiento. Ahora es un poco para decir, Señor, aquí estoy bajando la señal. Cuando comenzamos el año 2025 teníamos muchos sueños, muchos planes y caminamos delante de ti, queriendo hacer lo correcto delante de tus ojos, y tú nos permitiste vivir un montón de cosas, porque en alguna medida yo lo único que hice fue conectarme con su propósito, conectarme con ese diseño de Dios para mi vida, y Dios me bendijo. Así que vamos a ir con el video, chiquillos. Ha sido un año marcado por el avivamiento con entendimiento, por la intercesión que trajo transformación. Ha sido una invitación constante del cielo a ir más profundo, a conocer el corazón de Dios y a alinearnos con su voluntad. Hemos visto al admirable consejero guiarnos en cada decisión, trayendo claridad donde antes había confusión, dirección donde había incertidumbre. Su voz nos ha sostenido y su sabiduría nos ha llevado a caminar con propósito. Hemos experimentado al Dios fuerte levantarse en medio de nuestras batallas. Hemos visto su poder romper cadenas, traer libertad, sanar corazones heridos y levantar a quienes estaban cansados y abatidos. Su brazo fuerte nos ha recordado que no caminamos solos. Hemos sido abrazados por el Padre Eterno, que nos ha restaurado como familia. Su amor ha sanado generaciones, ha cambiado lágrimas de dolor en lágrimas de gozo y ha afirmado nuestra identidad como hijos amados. En su presencia hemos vuelto a casa y hemos sido llenados por el Príncipe de Paz, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de todos los desafíos, su paz ha guardado en nuestros corazones, nuestros hogares y nuestra iglesia, estableciendo su reino en cada lugar. Este año, Dios nos ha llamado a interceder con entendimiento, a clamar no solo por nosotros, sino por una transformación real en las vidas, en las familias y en nuestras ciudades. Cada oración ha sido una semilla, cada paso de obediencia una respuesta al llamado del cielo. Hoy proclamamos que Jesús es el Rey, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de Paz. Su reino no tiene fin y que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que vivimos, se trata de Jesús.
Nada de esto lo planeamos, nada de esto no fue una agenda día tras día. Fue simplemente buscar su rostro. Fue simplemente decir, Señor, tú eres Dios, tú me amas. Tú cruzaste tu camino conmigo, tú has transformado mi vida, has transformado mi corazón. Y eso fue suficiente para que Él nos mostrara el propósito de este año 2025. Milagros, sanidades, provisión, comunión, muchas cosas pasando. Ahora, esto es la vida de una comunidad, pero tú tienes tu propio testimonio con tu propia vida. Tú tienes una historia que relatar. Tú tienes un testimonio que dar. Porque estoy seguro que Dios caminó contigo. Dios lo hizo. Y es probable que alguno de nosotros sienta un grado de frustración porque esperaba hacer tal cosa y no lo logró. Pero déjame decirte que durante el proceso Dios formó su carácter en ti primero. Porque Él no va a poner en nuestras manos lo que nuestro carácter no sea capaz de soportar. Dios jamás va a poner en tu mano algo que tu carácter lo va a destruir. Dios va a tratar primero tu carácter, va a tratar a Cristo formado en tu corazón antes de poner aquello que tanto anhelas tener y administrar. 4 reflexiones al propósito de Dios para nuestras vidas. Número 1. Comprender que Dios tiene un propósito particular en mi vida. Vivir en la realidad que no existe otro Dios fuera de Él. Número 1. 4 reflexiones. Número 1. Comprender que Dios tiene un propósito particular en mi vida. Vivir en la realidad que no existe otro Dios fuera de Él. Recuerden esto, rebeldes. Piénsenlo bien. Fíjenlo en su mente. Recuerden las cosas pasadas, las que pasaron. Aquellas cosas de antaños de donde Dios nos rescató. Y Él nos dice hoy día, yo soy tu Dios. Yo soy Dios. No hay ningún otro, yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo soy Dios y no hay ningún otro. ¿Amén o no amén? Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Nadie igual a mí, nadie, nada puede reemplazar a Dios en nuestras vidas. El texto dice en Isaías 46, escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel, a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, póngame atención, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo lo sostendré. En todo tiempo. En todo tiempo. Hace un año atrás, quizás tenía más vitalidad, quizás podía hacer más cosas. En el camino tengo que ir al hospital una vez al mes. De por vida, 3 días, todos los meses, de por vida, 3 días al mes, porque tengo que hacerme ese tratamiento que si no lo hago me muero. Yo no tenía eso en enero, ni en marzo, ni en abril, lo descubrieron en julio, agosto, por ahí. ¿Voy a quejarme por eso? Yo estoy agradecido de Dios, porque fue un buen año, fue un lindo año. Más de 400 personas vinieron por primera vez a este lugar. Muchas de ellas tomaron una decisión por Cristo. Lo que hemos visto con los jóvenes, con los adolescentes, ¿cómo no voy a recordar esas cosas? ¿Cómo no voy a agradecer la fidelidad de Dios con muchos de ustedes que conozco personalmente, a quienes Dios le hizo un milagro? Aún en la vejez, cuando ya peinen cana, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Quién dice amén a esta frase? Repito, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Amén o no amén? Número 2, Dios en su condición de Dios conoce, ve y ya vio nuestro propósito consumado. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Y esto es súper importante, porque vivimos el día a día.
¿Por qué hay que levantarse cada mañana? Porque quizás estamos abrumados por un montón de cosas que están afectando nuestro estado de ánimo. Sin embargo, si yo elijo pensar que Dios tiene un propósito conmigo, que Él tiene una intención original para darme vida y una vida en abundancia, si yo alineo mi corazón al corazón de Dios, si yo elijo hacer su voluntad caminando conforme a su palabra, si yo me dispongo en mi corazón a hacer lo que Dios quiere que haga, y aunque no tenga todavía oídos para oír su voz nítida, pero me dispongo, ya es suficiente para Dios meternos en su propósito. Yo anuncio el fin desde el principio, desde tiempos antiguos, lo que está por venir. Cuando Dios comienza algo, es la evidencia que ya lo terminó. ¿Aló? ¿Está escuchando? Cuando Dios comienza algo, es la evidencia que ya lo terminó. ¿Usted cree que Dios cruzó su camino contigo para abandonarte en la mitad del camino? Cuando Dios comienza algo, es la evidencia que ya lo terminó. No sé si logra entender la magnitud de esa frase. Cuando Dios comienza algo conmigo, es una evidencia que ya lo terminó, aunque no sé cómo va a ser, pero ya lo hizo. Ya lo hizo. Y esa es mi paz. Así me levanto en la mañana, yo descanso en la voluntad de Dios. Me levanto en la mañana y digo, Señor, ya lo hiciste, tú ya lo hiciste. En ti yo soy más que un vencedor, Señor. Señor, yo corro a tus brazos, corro a tus pies, me derramo delante de ti y descanso, porque tú tienes control de mi vida y hay un propósito por el cual tú, Señor, me creaste. Esto debería espantar esas sombras que abruman nuestra mente. Deberían echar fuera esos temores que lo único que roban es esperanza en nuestro corazón. Cuando Dios comienza algo, es la evidencia que ya lo terminó. Nada de lo que Dios hace es un evento al azar. Por lo que nuestro caminar en la tierra ha de ser bajo la búsqueda de la presencia viva de Dios, porque sabemos que en esa búsqueda encontramos el propósito ya consumado para nuestra vida. Dios nunca ha comenzado algo si no lo ha terminado primero. Y todo lo que Dios comenzó, ya lo terminó. Estas son buenas noticias porque existimos y estamos aquí. Porque comenzamos hace ya algún tiempo, por lo que Dios no hubiese permitido nuestra concepción si antes no hubiésemos sido terminados primeramente. Repito. Dios nunca ha comenzado algo si no lo ha terminado primero. Y todo lo que Dios comenzó ya lo terminó. Estas son buenas noticias porque existimos y estamos aquí, porque comenzamos hace ya algún momento, por lo que Dios no hubiese permitido nuestra concepción si antes no hubiésemos sido terminados primeramente. No nacimos por accidente. Nacimos para comenzar algo que ya fue concretado. Nacimos para comenzar algo que ya fue concretado. Nosotros no somos un experimento. Dios en su amor y gracia no deja nada al azar. Él primero concreta y hace las cosas y luego Él las comienza, por lo que debemos experimentar paz y esperanza en el caminar de cada día. ¿Está escuchando esto o no? Dios en su amor y gracia no deja nada al azar. Él primero concreta y hace las cosas y luego Él las comienza, por lo que debemos experimentar paz y esperanza cada día. Esto que vemos y vivimos es porque ya lo comenzó y ya lo terminó. Solo debo caminar hacia la consumación de ese propósito nacido en el corazón de Dios. Lo que vemos hoy es ya una obra terminada. La palabra dice en Efesios capítulo 1, verso 4, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación de la tierra, del mundo. Escuche bien, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Y dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y termina diciendo, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Él en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos.
predestinación. Antes de nacer, un destino. Es un temazo ese. Me encanta, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Cómo yo logro conectarme al propósito de Dios viviendo en santidad y sin mancha delante de Él? Tú y yo tenemos la obligación de creer en nuestras convicciones de que Dios nos ha creado con un propósito sublime, por lo que nuestra búsqueda de su existencia debe ser reemplazada por una búsqueda de su voluntad inmediata. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Buscar su voluntad. Hágase su voluntad así en el cielo como en la tierra, el Padre nuestro. Si caminamos en su voluntad, nos conectamos con su propósito. Si nos conectamos con su propósito, todo lo que hagamos, Dios lo va a prosperar y bendecir. Debemos alinear nuestra vida y corazón con su vida y con su corazón. Esto es seguirlo, tomando nuestra cruz cada día. Número 3. El propósito de Dios se cumplirá. Y debo dejar de luchar por hacer mi voluntad. Debo unirme a su voluntad y alcanzar su propósito. Repito, el propósito de Dios se cumplirá y debo dejar de luchar por hacer mi voluntad. Debo unirme a su voluntad y alcanzar su propósito. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. No podemos luchar con Dios. No podemos pretender de que Él haga lo que nosotros queremos que Él haga. ¿Sabes lo lindo del Espíritu Santo? Y cuando nosotros buscamos esa presencia del Espíritu Santo, Él revela a nuestro corazón lo que Él quiera que pidamos. Y como nos lo revela, nosotros conscientemente lo pedimos. Entonces alineamos nuestro corazón al corazón de Dios, porque el Espíritu Santo nos dice cómo pedir. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice la Escritura. Mas el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que está en nosotros y con nosotros, nos guía a pedir conforme su voluntad. Entonces muchos de nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me das tal cosa? ¿Por qué no me das aquello? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? Basta con sumergirte en la presencia de Dios y decirle, Espíritu Santo, guíame a hacer lo correcto. Y cuando usted te sumerges, el Espíritu Santo comienza a guiarte. Aquello que tanto anhelabas y querías, Dios te lo da. Porque primero buscas su presencia, el Espíritu Santo te lo revela y tú pides conforme a su voluntad. Tremendo. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. No más gallitos con Dios. Estamos hablando de algo que Dios ya determinó e hizo para nosotros. Solo debemos caminar en esa dirección y creer que lo tendremos. Cuando logramos ver el fin del diseño de Dios para nuestra vida, aun cuando no estamos en ese lugar, a eso le llamamos visión. Visión del propósito. Repito, estamos hablando de algo que Dios ya determinó e hizo para nosotros. ¿Amén o no amén? Solo debemos caminar en esa dirección y creer que lo tendremos. Cuando logramos ver el fin del diseño de Dios para nuestra vida, aun cuando no estamos en ese lugar todavía, a eso le llamamos visión. Visionamos algo. Hace muchos años, yo tenía 5 años. Y no sé si 5 o 7, no recuerdo bien, pero era niño. Más niño de lo que soy. Y me pasó una situación extraña porque no sé qué edad tenía. Porque no sé a qué edad mis papás me permitían cruzar Fernández Albano y comprar en un negocio que estaba al frente de nuestra casa o en diagonal. Y recuerdo que mi mamá me mandó a comprar y fue a comprar algo. Y de vuelta yo me vi, fue una visión, yo me vi delante de mucha gente en un lugar donde estaba lleno de gente. Y me puse a predicar ahí en la calle mientras caminaba. Y justo venía una tía Adela, que es la esposa de un tío Gonzalo que vivía cerca de nuestra casa. Y ella me vio hablando, solo en la calle.
A mí me decían Catito. Me decían, Catito, ¿qué le pasa? Que está hablando solo. No le dije nada a la tía, pero yo visioné esto. Yo tuve una visión que en el tiempo se ha cumplido. Ahora, yo no he caminado solo por la visión, he caminado por muchos otros aspectos, pero es un ejemplo concreto. Muchas veces cuando no vemos nada y tenemos una visión debemos seguir adelante. Hay un hombre, un psicólogo muy famoso, es tan famoso que me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Víctor Frankl. Gracias. Franklincito, lindo. Víctor Frankl está en los campos de concentración. Él relata en su libro que qué daría, dice él, cambiar un pedazo de chorizo por un alambre para amarrar mis zapatos en estas largas caminatas que nos hacen dar. Así dice el texto. ¿Qué daría por cambiar un pedazo de chorizo por un par de alambres para amarrar mis zapatos en estas largas caminatas que doy? Dice eso Víctor Frankl. Y él estaba escribiendo un libro y él siempre se vio, durante todo el tiempo que tuvo en nuestro campo de concentración, él siempre se vio exponiendo su libro delante de un auditorio muy grande. Y esa fue su visión, terminar el libro que estaba escribiendo y exponerlo delante de mucha gente. Y esa visión la concretó. Eso fue lo que lo sostuvo con vida, a pesar de sus largas caminatas. Eso fue lo que lo sostuvo con vida, a pesar de todo lo que significaba vivir en un campo de exterminio, literalmente. La visión es importante. Amén. Voy a ir más rápido para terminar luego. Dios dice que su propósito se cumplirá. El fin de lo que ven mis ojos espirituales es la visión del hombre que Dios diseñó para mí. Dios dice que su propósito se cumplirá. Propósito nos demanda cambios, por lo que no podemos llegar a nuestro fin sin cambiar. La visión de este tiempo requiere cambios profundos, porque donde nos encontramos hoy no es el fin del propósito de Dios para ti o para mí. Por eso debemos hacer cambios. José tuvo un sueño, él se vio ahí delante él dio a la luna, la estrella, al sol y la luna y 11 estrellas que le rendían homenaje. Vio unas espigas que se inclinaban hacia él. Él tuvo una visión, José. Él no entendía mucho, pero él se lo explicó a sus hermanos. Sus hermanos pensaron que era un tema de vanidad, etcétera. Generó discordia al interior de la familia y Jacob no le creyó. Pero José había agarrado esa visión. Él se vio como un producto terminado. Él se vio en el tiempo delante de una multitud. Él se vio administrando algo. Él se vio como espigas se doblegaban ante ella y él se levantaba. Él se vio como el sol y la luna, que eran su mamá y su papá, y sus 11 hermanos, 11 estrellas, le rendían honores. Él se vio, él tuvo una visión. ¿Qué es lo que veo nosotros en nuestra vida? Dios nunca nos mostrará lo que es imposible. Dios no nos permitirá ver si ya no existiera. No debes confiar en tus ojos, ellos muestran lo que es, y lo que es no es la realidad de lo que Dios quiere para ti. Debes confiar en tu visión, ella te muestra quién eres en verdad. La visión muestra el propósito de Dios materializado. Nosotros compramos una propiedad y estamos visionando un hospital clínico en el nombre de Jesús. Estamos visionando una universidad cristiana en el nombre de Jesús. Estamos visionando un colegio en el nombre de Jesús. Visionamos en este lugar hace 25 años atrás comprar un terreno y construir un lugar para un edificio y se hizo una realidad. Visionamos tener un centro médico para atender las necesidades de personas de escasos recursos y Dios hizo esa realidad. Visionamos un colegio y tenemos el colegio. Visionamos ayudar a personas con gente de calle y ahí estamos apoyando. Visionamos afectar la sociedad y ahí estamos. Mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. Visionamos ser una iglesia influyente, una iglesia que traiga transformación social. Lo visionamos. Hace unos días atrás hubo una reunión en Santiago con el nuevo presidente y se reunieron los líderes, todos los líderes más connotados que hay en la iglesia evangélica en Chile.
Y a mí me invitaron, pero yo no pude llegar, me enteré después, etc. La cosa es que, y no estoy hablando de política, por favor, quiero que usted entienda esto. Pero el actual presidente, el presidente electo, se junta con estos líderes de la iglesia evangélica, entra a la sala y lo primero que pregunta es: ¿dónde estaba yo? No está Jairo, dice. ¿Por qué no está Jairo acá? Y una mujer que le hace ver a él que a mí no me invitaron porque era muy tarde, porque me llegaban tarde, porque no tenía cómo llegar un día, era a las 11 de la mañana la actividad y yo me enteré a las 7 de la mañana, etc. Y esto yo lo supe porque el que fue capellán de La Moneda hace muchos años, Daniel Navalón, me manda una foto y me escribe: no sabes la alegría que siento escuchar al presidente electo hablando de ti, amigo. ¿Sabe por qué? No es porque soy encachado, aunque lo soy. Porque si hay algo que ha impactado a José Antonio Kaz, es lo que nosotros hemos hecho sin pedirle un peso a nadie. El trabajo social, la transformación social, la visión que tenemos. Yo le mandé una carta a él antes de que fuera elegido presidente. Y le escribí en esa carta y le hice ver lo que hacemos como iglesia y los proyectos que tenemos. Y le hice ver que a lo más íbamos a postular a todos los proyectos de financiamiento total para este tipo de proyectos o fines. Pero yo le expliqué claramente, y a ese digo con Verónica, quizás me pegué un balazo a los pies, pero le puse claramente, le dije: porque no lo haremos con recursos a través de pitutos o gestiones personales. Lo haremos como todos los chilenos, postulando como corresponde, y todo el resto lo generaremos nosotros como iglesia. Y ahí fue toda una explicación, etc. Pero la pregunta es, algo que visionamos con Verónica en la universidad, cuando predicamos y evangelizamos a cientos de jóvenes en la universidad, una iglesia que traiga transformación, que haga cambios, que provoque una transformación. Yo me escribo todos los días con Gerboy Paredes. Todos los días me escribo con Gerboy, el exalcalde, cuestionado por un montón de circunstancias, etcétera, pero todos los días hablamos. Todos los días le mando mi reflexión y él me responde: gracias, mi pastor. Me está levantando la gracias, mi pastor. Gracias, mi pastor. Porque nosotros somos una iglesia que tiene que trascender. Una iglesia que no puede reunirse en estas cuatro paredes y irnos para la casa feliz de la vida, comernos una buena empanada de las que hace el caupolicano. Nosotros somos una iglesia con propósito, ¿me entiendes? Aquí hay un propósito de Dios, aquí hay una intencionalidad de Dios, de lo contrario no tendríamos nada de lo que tenemos. Él terminó todo esto para cumplir el propósito. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. Mira lo que dice ahora: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Al ver los hombres vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en el cielo. Propósito, vida. No hagamos gallitos con Dios, sumérgete en tu presencia. Deja que Dios sea Dios sobre tu vida y no te vas a dar cuenta cómo Dios va a alinear tu casa, va a sanar las heridas con tu esposa, con tus hijos, va a traer sanidad a tu casa, va a traer provisión financiera, va a traer abundancia, va a traer oportunidades, te abrirá puertas, te encontrarás con gente que nunca en tu vida imaginaste encontrarte, tan solo porque te sumergiste en buscar su voluntad. Y ahí viene el propósito manifestado. Cuarto y último punto. El propósito de Dios en el proceso de su cumplimiento involucra transformación como una acción indubitable e inevitable. Involucra transformación como una acción indubitable que no es, por ningún motivo podemos cuestionarla o dudar de esto. Es indubitable y es inevitable, porque el propósito de Dios se cumplirá, sí o sí se cumplirá. Amén. Y el texto dice así en la palabra: mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado
Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Amén o no amén? Esto es propósito. Aquí hay sentido, aquí hay un plan de Dios, aquí hay una voluntad soberana de Dios contigo y conmigo en esta sala. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando lo más profundo, lo más recóndito era yo formado. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Póngame atención. No te puedes convertir en lo que naciste para ser si te mantienes siendo lo que eres. Repito. No te puedes convertir en lo que naciste para ser si te mantienes siendo lo que eres. ¿Aló? ¿No me entendió la frase? No te puedes convertir en lo que naciste para hacer. El propósito de Dios, si te mantienes haciendo lo que eres. Tienes que hacer cambios. Por lo que si la gente que está a tu alrededor supieran para qué naciste, estarían orgullosos de estar junto a ti. Por lo que si la gente que está a tu alrededor supieran para qué naciste, estarían orgullosos de estar junto a ti. Transformación es cambio continuo para el cumplimiento de la visión. Los hermanos de José no sabían que estaban sentados al lado de aquel que les salvaría y les daría de comer. A pesar que José les contó su sueño, la envidia los sacó del propósito, debiendo peregrinar muchos años. Y al final del camino, póngame atención, Dios cumplió su propósito. Lo vendieron, lo maltrataron. No sé si entienden, se salieron del camino con su hermano, pero al final del camino, Dios los conectó con su propósito. Un buen ejemplo fue José. Él debió ser transformado de un pastor de ovejas, luego a esclavo, luego llevado a ser un príncipe, después llevado para ser un prisionero y luego al fin del propósito ser el primer ministro. Esto se llama transformación. Transformación es un proceso de cambios que te llevan a la promoción. En esto, la confianza en la palabra de Dios es determinante para vivir cada etapa. Esta dependencia de la palabra de Dios sopla fe de que existe una obra de Dios sobre tu vida. Transformación de Abraham a Abraham, de Jacob a Israel, de José a primer ministro, de David de pastor a rey de Israel, del Pedro perdido al Pedro valiente, del Pablo perseguidor de la iglesia al Pablo apóstol, de lo que eras a lo que eres. Y voy terminando con esto. Tengo otros textos más, pero hasta acá vamos a llegar. Jamás aceptaremos el tiempo presente con tanta cumbia al aire libre, me resfrié. Cumbia cristiana, sí, por si acaso. Escuche esto, por favor. Jamás aceptaremos el tiempo presente si no comprendemos que Dios tiene un propósito mayor en cada estación de nuestra vida. Jamás vamos a aceptar este tiempo que vivimos hoy si no comprendemos que Dios tiene un propósito mayor en cada estación de nuestra vida. La vida es un proceso de cambios y transformación que van detrás de la realización del plan de Dios. Cambios y transformación. No te puedes convertir en lo que naciste para ser si te mantienes siendo lo que eres. Amén. Tengo muchos textos acá y voy a tomar el último de los últimos. Vamos a leer del anterior. Pueden subir los músicos, por favor. O si no toco yo, elijan. Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aquí tenemos
está la clave fundamental para caminar en el propósito de Dios. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes a través del Espíritu Santo. Y enseguida agrega, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné, dice, los envié, para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Saber que Él nos escogió. Saludé a Lina cuando llegó Lina en la mañana. La abracé. Estuvo casi 3 meses hospitalizada la Lina. Y hemos orado mucho por la salud de ella. Escuché el testimonio de nuestro hermano Roberto con su esposita Laura. Siempre le cambio el nombre a Laurita. El testimonio que no alcanzamos a mostrar acá de lo que vivieron con su hija Jimena cuando falleció producto de un cáncer. Y cada uno de nosotros puede una historia triste que contar. Pero nada para los que aman a Dios. Nada está aleatorio. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero el texto dice, conforme a los que su propósito Él ha llamado. Cuando yo tengo claro el propósito, soporto todas las cosas porque todas me ayudan a bien. Cuando tengo claro el propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero enseguida agrega, los que conforme a su propósito han sido llamados. Y tú y yo fuimos llamados con un propósito. Por lo tanto, podemos soportar todas las cosas porque estas nos ayudan a bien. Y yo sé que para Lina ha sido duro este tiempo, difícil. Pero me contaba porque Verónica fue a verla al hospital y compartió la cena del Señor con ella. Y Lina me decía, cuando comí el pan y bebí el vino, mi corazón rejuveneció. Fue por una operación en la cadera y estuvo 3 meses hospitalizada. ¿Hay propósito en eso? Sí lo hay. Claro que sí. Porque Dios sabía con quién Él podía glorificarse. Dios sabía de qué material está hecha esta mujer. Dios sabía cuál era el temple que tenía y la fortaleza que había en ella. Hay una provisión del cielo cada vez que nosotros ponemos por delante el propósito de Dios. Así que quiero animarte al terminar esta enseñanza y decirte que este año 2025, que ya termina, fue un año de muchas cosas pasando. Algunos quizás se la lloraron y se la lloraron todas. Otros quizás disfrutaron de cosas que esperaban y anhelaban tener y las obtuvieron porque Dios se las proveyó. Pero sean unos o sean otros, si nosotros ponemos por delante el propósito de Dios, todo lo que nos suceda nos va a ayudar siempre para bien. Porque nos llamó con un propósito. Porque Él tiene una intención original para nosotros. Porque Él nos ve como un producto terminado. Nosotros nos vemos como producto incompleto, duditativo, dudoso, inestable, emocionalmente complejo. Pero Él nos ve como un producto terminado. Porque Él no nos creó y cruzó su camino con nosotros para que nosotros terminemos perdidos en la vida. Así que los mejores tiempos son los que tienen por delante. Los mejores tiempos son los que vienen por delante.
En la medida que hagamos bajar la señal y comprendamos que hay un propósito de Dios en mi vida y que buscaré cumplir su voluntad, guardando mi boca, guardando mis ojos, guardando mis palabras, guardando mis relaciones y todo lo demás que hemos enseñado durante ya casi 5 semanas de las relaciones entre nosotros. Si somos capaces de guardar eso, si somos capaces de conectarnos en el corazón de Dios, si somos capaces de ir a la cruz vez tras vez. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7, le respondió Jesús a Pedro. Si somos capaces de meternos en esta búsqueda de Dios, nos conectamos con su propósito. Pensaba en Claudito, que zozobró la embarcación donde él venía, y si no hay un milagro de Dios, Claudio no está con nosotros acá. Y tantos ejemplos que tengo a la vista mía, o a mi vista, como usted quiera. Pero hay testimonio en esta casa, hay una obra de Dios. Dios está contigo, Dios está para sostenerte, levantarte, y sobre todas las cosas para que vayas rumbo al cumplimiento de su propósito. Amén. Pongámonos de pie, vamos a adorar a Dios. Padre, te amo, muchas gracias porque estamos terminando este año, porque tu bondad y tu amor, Señor, han sido palpables, tangibles, concretas, reales, transformadoras. Señor, te damos gracias porque tú has estado con mis hermanos en sus casas, en sus camas, en sus baños. Tú has estado con mis hermanos en su trabajo, en las calles de esta ciudad. Tú has estado con mis hermanos en sus sueños, sus anhelos. Y también has estado ahí en sus temores, sus miedos, sus inseguridades, sus frustraciones, sus amarguras, sus tristezas. Tú has estado con nosotros, Señor. Y nosotros declaramos que somos una iglesia con propósito. Que entendemos, Señor, que nos sembraste aquí en esta parte de la ciudad o en esta parte del país para hacer luz. Así como este hombre, José Antonio, hace mención de lo que la iglesia hace en esta ciudad. Él no ve la viña, ve la iglesia cristiana. Te ve a ti, Señor. Y así como cuando converso con Gerboy, Él te ve a ti. Cada vez que hablamos por teléfono para animar su corazón en su condición en que te encuentra hoy día, Señor. Señor, somos gente de reino, gente de propósito, personas alcanzadas por ti para ir y hacer las obras de tu reino. Señor, tu palabra es concreta, es tangible, es total. Tu palabra dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Gracias, Señor. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús.